Días, queridos alumnos, buenos días, querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Química. El día de hoy vamos a ver Unidad Química de Masa 2, dirigido para el tercer año de secundaria. Muy bien. Justamente ese tema de acá es netamente proporciones, perdón, promedios. Es como sacar un promedio ponderado, nada más. Y justamente acá te dice, ¿no? Si los elementos son isótopos y te dan su porcentaje, lo único que tengo que hacer es sacar justamente mi promedio ponderado, o sea, multiplicar la masa por el porcentaje de concentración y dividir entre 100% y con eso obtengo justamente la masa total de todo ese compuesto. Listo. Tenemos que acordarnos el número de Avogadro, que es 6,022. Acuérdense de eso, por 10 a la 25. Acuérdense de eso, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Una mol, y también te dan acá un ejemplo, que lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Cuántos átomos hay en total? Por ejemplo, si tengo una molécula de H3PO4, ¿sí? Entonces, lo estoy diciendo así para que ustedes lo puedan entender. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 3 hidrógenos. ¿Cuántos fósforos hay? Hay un fósforo. ¿Sí? Ácido fosfórico. Bueno, ya. Ácido fosfórico. Bueno, ya. Un átomo de fósforo, claro, acá está. Hay un solo fósforo. ¿Y cuántos oxígenos hay? Hay 4 oxígenos. ¿Cuántos átomos en total hay? Solamente hay 8 átomos. Ahora, si quiero hallar su masa total, ¿no? Su masa total, ¿qué obtenemos? A ver, una mol, ¿sí? Una mol de ácido fosfórico, que es H3PO4, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto va a tener? ¿Cuántos hay? 3 moles. ¿Cuántas moles hay? 3 moles átomo de hidrógeno. El fósforo, 1 átomo de hidrógeno. Estamos hablando ya al sentido de moles, ¿no? Es una molécula y hay un número de Avogadro, ¿no? Un número de Avogadro átomo de fósforo y hay 4 números de Avogadro átomo de oxígeno. Claro, o sea, como hay acá hay 3 átomos, un átomo, 4 átomos, vamos a ver justamente con respecto a su masa total. O sea, hay 8 números de Avogadro átomo. Eso quiere decir que una mol de todo el compuesto vendría a ser igual a ¿cuánto? A 98 gramos. ¿De quién? De ese compuesto. Una mol de hidrógeno es igual a ¿cuánto? A 3 por el número de Avogadro átomos de hidrógeno. Entonces miren lo que estamos haciendo. Entonces estamos justamente viendo las comparaciones, ¿no? Hay 98 gramos de un compuesto, ¿no? Entonces, hay 98 gramos de todo el compuesto, perfecto. Y en una sola mol, ¿no? Y en una sola mol de fósforo va a haber 1 por 6,022 por 10 a la 25 átomos de fósforo. Acuérdense que el Na vendría a ser el número de Avogadro. Y es el número que se va a considerar acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una mol y te dan todos sus gramos, ¿sí? El peso de toda esa molécula, yo todo lo voy a ver con el número de Avogadro, que es 6,022. Allá, si son 3 átomos de hidrógeno, pongo 3 por el número de Avogadro, átomos de hidrógeno. Y si es 1 por el número de Avogadro, átomos de fósforo. Y en el otro, 4 por el número de Avogadro, átomos de oxígeno. De un compuesto en elemento. Muy bien. En 40 gramos existen 23 gramos de sodio. Vamos a ver por qué. Justamente ahí, eso es lo que tenemos que encontrar. Una proporción entre lo que se tiene. Vamos a ver. Pero estamos enredados. Ya, se van a dar cuenta que no. Vamos a ver. Número 1, me dicen la masa atómica total o promedio
de esos isótopos. A ver, muy bien. ¿Qué tenemos acá? 16 y 18. O sea, su número de masa en el primero es 16 y su número de masa acá es 18. Lo único que tengo que hacer es como si fuera un porcentaje. Bueno, un promedio ponderado. Multiplico 16 por 60 más 18 por 40 y lo divido entre 100. Profe, y los porcentajes ya no cuentan porque al final se van los porcentajes. Como todos son porcentajes, todos se van. Listo, lo único que tenemos que hacer es operar. ¿Y qué vamos a obtener? Al operar vamos a obtener la masa promedio sería 960 más 720. Eso me daría 1680. ¿Sí? Entre 100. Y al final eso me da ¿cuánto? 16,8 ¿qué? UMAS. Ah, profe, entonces el resultado que me da en UMAS. Claro, el resultado que te da, el resultado promedio me da en UMAS. La unidad de masa atómica. Vamos a ver en el siguiente. A ver, ¿cómo haríamos en este caso? Me dicen, determina la masa promedio de los isótopos. Muy bien, ahí te dan los isótopos porque son un mismo compuesto con diferente número de masa, ¿no? A ver, en uno es 26 y en otro es 28. ¿Qué hacemos? Vamos a operar. Entonces, en la fórmula tendríamos 26 por 55% más 28 por 45% entre 100%. Claramente los porcentajes se van, pero vamos a operarlos igualito. Y al final vamos a ver qué me queda. 26 por 55 más 28 por 45. Al operar 26 por 55, ¿sí? Y multiplicar, multiplicar 28 por 45, el resultado de esos dos lo sumo y me da 2690 entre 100. En ese caso se van los porcentajes. Yo estoy diciendo que los porcentajes solamente están de adorno. Y me daría ¿cuánto? La masa promedio, ¿sí? La masa promedio sería 26,9 UMAS. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? La letra E. 26,9 UMAS. Vamos a ver el siguiente. Cierto elemento representa dos isótopos, de 40 y 41. Vamos a verlo bien, porque soy ciego del ojo. No, 42, ¿sí? Si se sabe que la masa atómica del elemento es 40,8, determina el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado. Y ya está. Entonces tenemos que ver la abundancia. Eso es lo que tenemos que ver. Yo no sé, pero en este caso tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, justamente acá te dan dos porcentajes, justamente, ¿no? Entonces, los dos tienen que sumar el 100%. ¿Por qué? Porque como está distribuido de igual manera, los dos en porcentaje tienen que sumar el 100% siempre. Siempre tienen que sumar el 100%. Entonces, en el primero yo no sé cuánto es el porcentaje, pero yo sé su masa. Sería 40 por 100 menos X%. Y en el otro sería 42 por X%. ¿Por qué? Porque sumamos 100 menos X más X y me da 100. Acuérdense de eso. Al primero le he puesto como porcentaje 100 menos X%. Al segundo le he puesto X%. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos 40 por 100 menos X%. El segundo, 42 por X%. Sobre el 100%. ¿Y eso cuánto es? 40,8, que sería toda su masa promedio por dato del problema. Vamos a ver el porcentaje de abundancia. Al operar me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 4000 más 2x%. Y ahora el 100% pasa a multiplicar y me daría ¿cuánto? 4080%. Ya está. Y ahora ¿qué hago? Porcentajes se van y me daría 80 es igual a 2x. El 2 pasa a dividir y me daría 40. ¿Qué vendría a ser X? 40%, ¿no? El isótopo más pesado justamente es el de acá. Entonces justamente me están pidiendo X. Profe, ¿pero por qué? Uno tiene masa 40, otro tiene masa 42. Entonces el más pesado es el que tiene 42, obviamente. Por lo tanto, la respuesta sería la letra E. 40%. Muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono están presentes en 10 moléculas de sacarosa? Ajá. Una mol de sacarosa tiene ¿cuánto? 12 más 22 más 11. Serían 45. ¿Sí? ¿Cuántos? Hay 45. En una mol hay 45 átomos. ¿Sí? De sacarosa. Átomos nada más. De carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí está. De carbono son 12, del hidrógeno son 22 y del oxígeno 11. Perfecto. Una mol de sacarosa.
Ahora, ¿yo qué hago? Dice de que van a ser 10, ¿no? 10 moléculas de sacarosa. O sea, 10 moléculas de sacarosa. Entonces, ¿yo qué hago? Lo multiplico a todo por 10. Claro, para ver la distribución de todo esto. Por 10, por 10, por 10. Ya está. Entonces, ¿qué hago luego? Ese es del carbono, ese es del hidrógeno y ese es del oxígeno. Me dice, ¿cuántos átomos de carbono hay? Claro, como son 10, o sea, en una mol hay solamente 45 átomos totales, ¿sí? Distribuidos en 12, 22 y 11. Pero como son 10 moles, o sí, 10 moléculas, ¿sí? 10 moléculas, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 10 a cada uno. Pero si quiero hallar el total, bueno, multiplico 45 por 10 y se acabó. Pero como me están pidiendo del carbono, tengo que ver cómo está repartido. Hay 12 átomos de carbono, hay 22 de hidrógeno, hay 11 de oxígeno. Entonces en cada uno va a ser multiplicado por 10. Por 10, por 10, por 10. Y tendríamos 12 por 10, ¿cuánto me da? 12 por 10 me da 120. Y eso justamente sería mi respuesta, la letra C, ¿no? 120. Entonces es así como tiene que hacer. Pero y si me dieran 18, multiplica 18 a cada uno de los átomos en forma individual y con el total. Ya no, truco. Pasemos al siguiente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en 7 moléculas de benceno? Si en una molécula hay 6 átomos de hidrógeno, en 7 moléculas de benceno, ¿habrá cuántas? No sé. Ya está, solamente se hace una regla de 3 simples, ¿no? O sea, en una molécula hay 6 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Hay 6 átomos de hidrógeno. O sea, y en 7 moléculas multiplico 7 por 6, 42. ¿Se acabó? Eso es todo. ¿Qué profe tan fácil? Sí, así de fácil. Hay 42 átomos de hidrógeno. Nada más. Ese tema, como se dieron cuenta, no es nada difícil. ¿Sí? Ustedes van a resolver acá 5 ejercicios y lo tienen que presentar cuando de esos 5 ejercicios lo presentan de acá a una semana. ¿Sí? Eso sería todo con respecto a esa clase, muchachos. Protéjanse, cuídense y sigan las indicaciones del Ministerio de Salud. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.